Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre enfermedades raras hechas por estas latinas, Vicky Arteaga y Deborah Requesens, para latinos como ustedes. Yo soy Debbie Requesens del Orphan Disease Center de la Universidad de Pensilvania y cofundadora con Vicky de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días, Debbie. Después de una maratónica viajes por diferentes conferencias, ¿cómo te fue? Cuéntame. Así es, muy bien, hablando con mucha gente, hablando de la importancia de ser hispano en Estados Unidos, de cómo nos afecta como en el mundo de las enfermedades raras y de la salud en general. Muchísimas cosas que contar y ya hablaremos con toda la gente que tuvimos el chance de conocer y de comentar. Muchas gracias. Maravilloso. Bueno, yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP y además cofundadora de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras, CHAIR. Quiero hoy darle la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de Más que Raras. Tenemos el privilegio de conversar con María Guillén, una destacada médica y científica en el campo de la genética. Como directora científica del Laboratorio de Investigación e Innovación de GeneDx, ha realizado importantes contribuciones en la identificación de nuevos trastornos genéticos y ha ayudado a familias con enfermedades raras a encontrar respuestas tan anheladas. Con su amplia trayectoria en medicina interna y genética, con más de 50 artículos, María nos compartirá su valiosa experiencia el día de hoy y su visión sobre el futuro de la genética y la importancia de ella en nuestra región América Latina. Acompáñenos, no se pierdan este episodio del día de hoy. María, bienvenida. Gracias, muy contenta de estar aquí, tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, María. Qué bueno conocerte. Yo no te conocía, Vicky sí, pero yo no. Un placer conocerte. Bueno, vamos a empezar. Siempre empezamos por preguntar. Nuestros episodios siempre tienen como título de dónde venimos y a dónde estamos, ¿verdad? Entonces sabemos que eres de Ecuador, de Cuenca, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito cómo haber empezado tu trayectoria académica en ese país, la influencia que tiene eso en tus experiencias, tu perspectiva sobre la medicina, sobre la genética, y cómo llevas ese interés en el campo de la genética a donde trabajas hoy, viniendo de un país como Ecuador. Pues, ¿qué te diré? Yo empecé en la carrera de medicina y en primer año de medicina tuve la clase de biología. Mi profesora, la doctora Denise Solís, me acuerdo siempre, y se me metió en la cabeza y dije, esto es lo más interesante y yo quiero ser genetista. Y le dije, yo vengo de una familia de médicos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, todos somos médicos en la casa, y entonces les dije, quiero ser genetista. Y desde ahí empezó ya el resto de mi carrera enfocada a esa semimeta. Entonces, trabajé con la doctora Solís en la escuela de medicina, fui ayudante de cátedra de biología y al final de la carrera ya me puse a buscar en dónde puedo estudiar genética, qué países, no había nada en Ecuador, entonces, qué países me ofrecen genética, a dónde me puedo ir, qué necesito, cuáles pueden ser mis opciones. Y un poco tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a hacer un par de rotaciones durante la carrera, como para tener una idea de cómo funcionan los hospitales, el sistema médico aquí, si me puedo venir o no. Hice una rotación de genética en la Universidad de Miami y me vine convencida, porque la única duda que yo tenía, yo decía, yo no puedo ser pediatra. Y en mi cabeza tenía todas las enfermedades genéticas, es una enfermedad, tratas a niños con enfermedades raras. Y yo decía, yo no puedo ser pediatra, me lo voy a pasar llorando el día entero, no puedo ver a un niño enfermo, me voy a pasar, no es para mí. Y en la Universidad de Miami conocí a un par de los genetistas que hicieron medicina interna y me dijeron, pero tú no tienes que hacer pediatría primero, tú puedes hacer cualquier otra carrera y luego venir a genética. Y ese fue mi camino. Entonces volví a Ecuador, me gradué y 10 días después de la graduación me vine a vivir en Estados Unidos. Tenía una tía que vivía en la Florida, me recibió en su casa y me puse a estudiar para los exámenes. Me puse una meta de cuánto tiempo tenía que estudiar, pasar mis exámenes y aplicar para la residencia. Entonces viví en la Florida un poco más de un año. De ahí hice un par de rotaciones de investigación en Nueva York y luego hice match y me entré al Henry Ford Hospital en Detroit.
me mudé a Michigan sin conocer absolutamente a nadie, completamente sola, perdida. Y ahí hice 3 años de medicina interna y en Michigan es en donde conocí a mi esposo, que no es médico, en esa época era ingeniero, y nos conocimos y eso en verdad hizo ya las decisiones siguientes fueron mucho más fáciles, porque ya tienes compañía, ya no es tú solo contra el mundo, ya puedes ir al hospital, puedes tener un día difícil y puedes venir a la casa y tener a alguien con quien desahogarte, con quien hacer otras cosas, y entonces cambió mi perspectiva y hice medicina interna en Henry Ford y en el 2011 me fui para el NIH, donde hice 4 años de genética. O sea, hice la residencia en genética clínica, hice genética molecular, hice un año de bioquímica. Y salí del NIH en el 2015 acabando mi formación y yo me vine con una visa de estudiante y entonces usé todos los años de mi visa y la visa que yo tenía no me permitía cambiarme a un green card o a una ciudadanía, pese a que mi esposo es americano. Tenías una Y J1. una J1, exactamente. Yo también tuve una J1 en un momento en mi vida. Y entonces te planteas cuáles son tus opciones y es o coges un trabajo en algún sitio en donde es un underserved area, donde puede haber necesidad de genetistas, o te regresas a tu país. Y yo tenía un niño de 19 meses y un niño de 3 meses. Y dije, nos vamos para Ecuador. Y mi esposo le dije, o sea, ¿dónde más? Allá tenemos el apoyo de la familia, los chicos van a aprender a hablar español, tal vez él aprendía español. Y tuve la suerte que él me dijo, sí, sí, nos vamos. Cogimos las cosas y no, decidimos que nos íbamos ahí. Y entonces yo empecé a buscar trabajo en lugar de trabajar en un hospital, empecé a buscar un trabajo que me permitiría trabajar remotamente. Y justo en esa época, GeneDx, que es un laboratorio que hacen pruebas genéticas, estaba creciendo, estaba expandiéndose y necesitaban contratar a más gente. Y entonces dije, bueno, yo puedo trabajar, pero me permiten trabajar remoto desde Ecuador. Y me aceptaron. Qué bueno. Y estamos hablando Entonces, de que es antes de COVID. ¿De qué fecha estamos hablando? 2015, Imagínate. el verano del 2015. Entonces, para mí iba a ser mi trabajo temporal mientras cumplía los 2 años de la J1 y me regresaba. Y entonces yo siempre decía, yo tengo que volver al hospital, yo tengo que ver pacientes, eso es lo que me dediqué 10 años de la vida. Y llevo 10 años en GeneDx, nunca me fui. Me acostumbré a trabajar desde casa, tener la flexibilidad de estar más tiempo con mis hijos. La vida de un médico es súper demandante. Antes de irme, o sea, ese primer año con mi primer hijo, que lo tuve durante la residencia, había veces que él se quedaba dormido cuando yo me iba al hospital, porque yo tenía que estar en el hospital a las 7 de la mañana y él todavía no se despertaba. Y a veces no alcanzaba a llevar a casa antes de las 6:30 de la tarde y ya estaba dormido. Y entonces yo decía, él no me ve, él no sabe quién es la mamá, él pasa todo el día en la guardería o con mi marido, pero no me ve a mí. Y entonces fue completamente distinta la experiencia de mi segundo bebé, que era chiquito, estábamos viviendo con mi mamá y mi papá, entonces yo era consentida y podía consentirle a mi hijo y no, me encantó. Y entonces eventualmente regresamos a Estados Unidos, pero me quedé trabajando en GeneDx. ¿Cuánto tiempo duraron en Ecuador? 3 años. Bueno, es una época muy linda para tus hijos también, ¿no? Poder compartir con tus papás y con tu familia. Sí, o sea, ellos tienen un verdadero sabor de las distintas culturas. O sea, aquí mi esposo tiene una hermana y tiene un sobrino. Esa es toda la familia. Y en Ecuador, yo también tengo solo 2 sobrinos y mis sobrinos viven en España, pero la familia extendida en Ecuador es mucho más. Yo tengo
soy uno de 22 nietos en el lado de mi papá y una de 14 en el lado de mi mamá. Imagínate, Y claro. algunos de mis primos ya tienen hijos de la edad de los míos, y entonces mis hijos dicen los primos, y los primos son los hijos de los primos, y tienen una familia inmensa, y entonces gozaron, esos años gozaron. Qué lindo saber que también tuvieron esa oportunidad de estar con sus familias. Y en cuanto a tu relación, pues en cuanto a, a tu trabajo actual, cuéntanos un poco de ese rol que hace, cuáles son tus responsabilidades, cuál es el papel de ser la directora clínica del laboratorio de investigación. Y sé que es un nuevo rol, ¿no? Que es reciente. Cuéntanos un poco. Sí, cuando empecé en el laboratorio, un poco lo que yo hacía es la interpretación de exomas y genomas. Tienes la historia clínica del paciente, te mandan el reporte el médico que tiene un poco de la información que tienes ahí, se hace la secuencia del ADN, sacas todos los resultados y tienes un número de variantes, que te digo, dependiendo de si tienes la oportunidad de hacer la prueba con los padres en un río o solo de la persona que necesita el diagnóstico, tienes entre 50 o 100 variantes que parecen raras, podrían ser dañinas y uno tiene que determinar, tiene sentido, es esta la causa de los síntomas que tiene esta persona. Entonces, ese ejercicio de revisar uno por uno, ver qué es lo que este gen, cuando hay mutaciones, qué es lo que causa, es eso lo que tiene este paciente, sirve o no sirve. Eso es lo que hice los primeros casi 5 años. Y eso te da mucha experiencia de ver todas esas cosas. Y entonces llega un punto en donde uno dice, este paciente que tiene tal vez una variante que se ve rara, pero es en un gen que nunca se ha descrito antes. Y dices, bueno, podría ser, pero no sé nada sobre este gen. Y te queda ahí. Y pasa un año y medio, y uno ve otro paciente y dice, y este tiene exactamente lo mismo, se parece mucho al otro y tiene la misma variante. Y entonces uno empieza a darse cuenta, aquí puede haber una conexión. Y la ventaja que tenemos en un laboratorio grande es que acumulamos tantos pacientes que entonces luego puedo ir a la base de datos y decir, tenemos otros pacientes que tienen este tipo de variantes en este gen, y sacar todas las fichas y decir, ¿y qué tienen estos pacientes? Y tenemos un diagnóstico. Y así es como empezamos a reconocer los patrones que eventualmente nos dicen, esta puede ser una nueva enfermedad. Y una vez que llegamos a eso, una vez que te das cuenta que esto puede ser, empezamos a reportarlos, empezamos a sacarles, y estas son siempre, no son diagnósticos, son variantes les decimos significado indeterminado. Y ahora hay muchísimas bases de datos como el Gene Matcher Exchange, que es en donde todos los clínicos que piden el examen o los científicos que estamos en los laboratorios podemos mandar estos resultados, y están disponibles para todo el personal científico en el mundo. Y entonces de repente te llega un email de alguien de Francia que dice, yo también tengo un paciente que que parece ser el fenotipo, la descripción clínica es similar al tuyo y tiene una variante en ese mismo gen. Y se empiezan a hacer estos grupos, estas colaboraciones mucho más grandes, que son las que resultan en estas publicaciones en donde uno describe un nuevo síndrome, una nueva enfermedad por primera vez. Entonces, eso a mí me parecía súper interesante y empecé a dedicar mucho de mi tiempo a eso, a tratar de identificar los patrones, a cómo hacer estas búsquedas en las bases de datos y luego a hacer las conexiones, colaborar con otros médicos y con otros científicos, escribir los artículos y publicarlos. Y entonces, eso fue lo que hice los siguientes 4 o 5 años, y eso es lo que me ha dado esta experiencia. Entonces, ahora, en esta nueva posición, puedo ayudar a los distintos grupos a determinar qué colaboraciones son es más probable que resulten en una publicación, cuáles son las áreas en las que debemos enfocarnos y deberíamos buscar más soluciones o deberíamos investigar más, nuevas tecnologías que podríamos estar explorando y ese tipo de cosas. Qué interesante que eres tú quien, con tu trabajo que hace esto.
¿Tendrás un par de casos que sean los más interesantes que recuerdes de haber visto pacientes y hayas llegado a la conclusión de que la enfermedad era igual en varios pacientes? Yo tengo uno que será mi gen favorito toda la vida porque es el que yo escribí la primera descripción y bueno, y empezó así, con algún caso, empecé a buscar en la base de datos y dije, bueno, era un gen que ya estaba descrito que causaba una neuropatía. Entonces, debilidad en las piernas, dificultad para caminar, era normalmente el inicio de los síntomas en la niñez, pero no congénito, y esa era la única descripción de esta enfermedad. Y nos dimos cuenta que habían varios casos de niños que tenían un fenotipo completamente distinto. Eran niños que tenían estatura corta, que en algunos casos microcefalia, una cabeza pequeña, otros descripciones de la apariencia facial que era un poco parecida entre ellos. No todos tenían la neuropatía, pero algunos sí tenían neuropatía, dependiendo de la edad, los niños más grandes tenían trastornos del desarrollo psicomotor, habían algunos que tenían epilepsia, algunos que tenían algunas abnormalidades en las resonancias magnéticas del cerebro, y nosotros decíamos, pero esto no es la neuropatía, esto parece ser otra cosa. Y entonces me puse a buscar y encontramos 9 casos que habían ya sido analizados en el laboratorio, en donde estas variantes no se reportaron porque no nos dimos cuenta que podría tener una relación con el fenotipo. Y entonces contactamos a los médicos, contactas a las familias y les dicen, queremos revisar de nuevo tu información. ¿Nos autorizas a revisar tu información y hacer otro análisis? Empezamos a hacer, y en el tiempo que uno se demora en hacer eso, hasta que llegamos a tener algo que podríamos escribir un artículo y publicar, llegamos a tener 19 individuos con mutaciones en este gen que tenían un fenotipo muy consistente. Por ahí nos encontramos que habían otros grupos de investigadores que ya estaban trabajando en esto en Harvard, me parece, y que tenían estudios funcionales y que pudieran hacer las pruebas en algunas de estas mutaciones y demostrar cómo era que causaban enfermedad. Y logramos publicar esto como si fuera un trastorno completamente distinto. Nosotros dijimos, este no es la neuropatía, esto es un trastorno del desarrollo psicomotor con retraso del crecimiento y otras cosas. Y luego seguimos acumulando esta información ya después de esto, y un par de años después me pongo a ver y digo, bueno, ahora ¿cuántos casos tenemos? Y tenemos como 40 casos. Y en realidad no es un trastorno distinto, es el mismo desorden donde la misma mutación en algunas familias causa la neuropatía y en otras familias puede causar esta presentación más severa. O en algunos casos el padre puede tener, o la madre, uno de los padres puede tener algunos de los síntomas, pueden tener la estatura corta, pueden haber tenido algún problema psicomotor, pero no nada severo, son adultos, siguieron su vida, se casaron, tuvieron un niño y el niño tiene una presentación más severa. Entonces ahora nos hemos dado cuenta que MORC2 no causa 2 enfermedades, sino es un espectro, es un solo fenotipo y que en los casos más leves puede presentarse con una neuropatía y que empieza incluso en la vida adulta, y en los casos más severos se puede presentar en forma congénita con estos retrasos del crecimiento y algunas anomalías congénitas. Wow. Te felicito. Cambiaste la vida de muchas familias también, ¿no? Es uno saber que su trabajo puede afectar, por lo menos positivamente. Y uno aprende eso, porque no era la hipótesis con la que yo empecé. Yo estaba convencida que esto era distinto. Maravilloso. Bueno, tú nos hablaste un poco de que eres parte del Comité de Asuntos Sociales, Éticos y Legales de la Asociación Americana de Genetistas. En este grupo trabajas para entender las diferencias en el acceso. ¿Nos puedes hablar un poco, elaborar un poco de qué se trata y cómo crees que tu perspectiva como inmigrante puede influir en la discusión de estos temas tan importantes?
El ACMG, el American College of Medical Genetics, tiene algunos comités que son comités voluntarios en donde distintos miembros de la sociedad podemos enfocarnos en áreas de interés. Y uno de esos es el Social, Ethical and Legal Issues. Y me ofrecí de voluntaria para este comité hace un poco más de un año. Y es un grupo súper diverso con gente. Hay genetistas clínicos, hay algunos consejeros genéticos que tienen otra experiencia y que están trabajando en investigación, y hay personas como yo que trabajan desde la perspectiva del laboratorio. Y entonces podemos traer cualquier asunto que nos parezca relevante, se trae al grupo y decimos qué podemos hacer para investigar esto. Y una de las cosas, uno de los temas que alguien trajo fue justo esto, la cuestión de acceso, porque siempre hemos sabido que en la mayoría de personas que tienen un diagnóstico genético tienen ascendencia europea. Y entonces, desde hace muchos años, algunos investigadores se pusieron a pensar y decían, ¿por qué? O sea, es en verdad una enfermedad que es más común en una población que la otra, y no lo es. Para muchos desórdenes no lo es. Entonces, no hay algunas cosas como hay mutaciones fundadoras en donde una población que está muy separada de otros y en donde, por ejemplo, los judíos ashkenazí que solamente se casan dentro de su comunidad, si hay alguna población en donde hay una mutación fundadora, hay un riesgo más alto de que un padre con la mutación y una madre con la mutación puedan encontrarse y tener un niño con una enfermedad recesiva. Pero no lo es así para muchas otras enfermedades, y muchas enfermedades no son recesivas, son dominantes, y la mutación ocurre por primera vez al azar en ese individuo. Y entonces no hay una justificación biológica para que todas las personas con esta enfermedad solamente sean de un grupo étnico. Y entonces empiezas a buscar de dónde vienen esas diferencias. Y entonces uno se plantea, ¿pueden ser las diferencias porque nuestros estudios, las pruebas que hacemos no son capaces de detectar estas otras mutaciones? Y eso era cierto hace algunos años. Yo te digo, o sea, mi experiencia personal, cuando yo tuve mi primer embarazo y me ofrecieron estudios prenatales y hacerme el carrier testing, yo me puse a ver cuáles eran las enfermedades para las que me iban a hacer el screening, el tamizaje, y cómo me lo iban a hacer. Y eran una lista de mutaciones que capturaban el 90% de las mutaciones patogénicas en la población de ascendencia europea. Entonces yo dije, ¿a mí qué me sirve? A mí no me va a decir nada. Y si saco un resultado negativo, es una paz falsa, porque me voy a sentir mejor y decir, he hecho la prueba y es muy poco probable que mis hijos tengan nada, y no es una realidad, porque no están estudiadas las mutaciones que son frecuentes en mi población. Entonces, un poco eso ha cambiado ahora con estudios como el exoma y el genoma, en donde ya no estamos solamente buscando una o dos mutaciones, sino buscamos cualquier alteración que pueda pasar en ese gen. Pero igual llega un punto en donde todos tenemos mutaciones, todos tenemos variaciones que son distintas a lo que nosotros usamos como la referencia. Y una herramienta súper poderosa que tenemos para darnos cuenta de si esta mutación puede ser causante de enfermedad o no, es el usar los padres o familiares cercanos, pueden ser hermanos, que no tengan las mismas manifestaciones clínicas, que no tengan la enfermedad como controles. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma base genética que nosotros. Incluso puedes controlar para el ambiente, estás criado en el mismo sitio, tienes las mismas exposiciones, todas las cosas. Y entonces, si una variante está presente en ese padre sano, es menos probable que esa sea la causa de la enfermedad. Y entonces,
nos permiten usar esos padres como controles. Y entonces, el rato que nos pusimos a hacer esos estudios, nos dimos cuenta que en realidad no había diferencia en el diagnóstico si tenemos los padres y el niño o la persona afectada y hacemos este tipo de exámenes que ven a todo el genoma, podemos encontrar las respuestas. Y entonces no es que la prueba no sirva para estas poblaciones, pero ¿cómo es que hay menos gente que tiene el diagnóstico? Entonces el problema es el acceso, que necesitas que te vea un médico que sepa pedir ese estudio, que sepa que ese es el estudio que tú necesitas tener o un seguro médico o los recursos para cubrir el costo de ese estudio. Necesitas la consejería que te digan es más importante hacer la prueba con los padres. El RIO te informa mucho más, tienes una mayor probabilidad de encontrar una respuesta que si tienes un solo individuo, que muchas veces no es posible y está bien, pero, o sea, tienes que saber, tienes que tomar esa decisión informada, diciendo, sé que esto es lo mejor que tengo y si están los padres disponibles, lo voy a hacer. Y entonces a eso es a lo que nos estamos enfocando. ¿Cuáles son las barreras para llegar a ese acceso? Porque sabemos que si todos tenemos acceso a la prueba te va a dar el diagnóstico. Esto es un masterclass en genética para aquellos que no sabían, no entendían qué estábamos haciendo en estas empresas. Increíble, de verdad, lo voy a referenciar mucho cuando la gente pregunta sobre información. Y ya que estamos hablando de este tema, en los últimos, bueno, tú tienes muchísima experiencia, primero como médico, luego trabajando en GenDx en los últimos 10 años. ¿Cuáles han sido los mayores cambios que hemos visto en las secuencias de NOMA, exoma y en la parte de lo que haces en la genética? El exoma y el genoma es que eso ha cambiado completamente. O sea, antes el médico tenía que pasar, te digo, uno tenía que ver al paciente, tratar de describir al paciente. Luego teníamos libros de dismorfología y entonces uno abría el libro y empezaba a ver a quién se parece mi paciente, porque necesitabas tener una idea para poder pedir ese gen. Y luego teníamos bases de datos en donde uno entraba y decía, ¿quién está haciendo esta prueba? Y tenemos que mandar esta prueba a quién sabe dónde para que le hagan este examen. Entonces, uno necesitaba muchísima experiencia. Este es un arte que los dismorfólogos, o sea, mi completa admiración, porque yo nunca llegué a desarrollar esas destrezas como las que tenían los profesores con los que yo me entrené. Entonces, era eso. Y luego era un proceso, porque pides una prueba, te piensas que es esto el diagnóstico, pides una prueba, la prueba es negativa. Y entonces ahora, ¿qué otra cosa puede ser? Pides otra prueba, la prueba es negativa, sigues esperando y es uno a uno, es un proceso tremendamente largo, es un proceso costoso y ahora con el exoma o el genoma, que es la primera indicación la primera prueba para algunas indicaciones como las anomalías congénitas o una epilepsia severa, trastornos del desarrollo psicomotor, haces todas las pruebas al mismo tiempo. Puedes ver todos los genes y así es como puedes también descubrir si es algo poco frecuente, si es una nueva presentación de un gen que ya estaba conocido, si es completamente una nueva enfermedad que aún no está descrita y qué es lo que tiene. Entonces, yo creo que eso ha revolucionado cómo vemos el análisis, cómo hacemos los pacientes y cómo se describen y se descubren nuevas enfermedades. La cantidad de publicaciones con nuevas enfermedades, entendiendo el espectro de la presentación de las mutaciones, el mecanismo por el que estas mutaciones causan enfermedad, es de una forma brutal. O sea, uno no puede leer todos los artículos que salen. Cierto. Y María, y cuéntanos con respecto, pues ya nos hablaste algo sobre las barreras que tenemos en América Latina. ¿En qué estás en este momento integrada? ¿Sigues con la Asociación de Genética de Ecuador? ¿Tienes alguna vinculación? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
¿En qué crees que podemos tener como estrategias para mejorar nuestro análisis de la genética en América Latina? Pues no directamente involucrada, pero sí tengo un poco de visibilidad porque el mundo de genetistas somos pocos y entonces donde uno conoce a alguien se empieza a hacer comunidad. Y me ha dado mucho gusto ver que ahora hay sociedades de genética en muchos de nuestros países en Latinoamérica y que están incluso empezando a coordinar y hacer congresos de sudamericanos, latinoamericanos de genética médica, y hay algunos, me parece, en Colombia. Ahora sé que están planificando 1 o 2 en Ecuador este año, y entonces la gente está empezando por lo menos a hablar de estas cosas. Creo que el problema del acceso, el costo todavía es muy restrictivo en nuestros países. O sea, necesitas tener la tecnología, necesitas tener un laboratorio que pueda procesar las muestras y luego necesitas tener la habilidad de hacer ese análisis posterior. Y uno de los grandes problemas que yo he encontrado es incluso cuando tienes la suerte de que tienes una familia que puede cubrir el costo, que quiere hacer estos exámenes, tienes un médico que sabe que este es el mejor examen para pedir, tienes que mandar la muestra al extranjero, porque en Ecuador no se hacía exoma o genoma. Y entonces el dato que tienes que mandar, como no hay un sistema para hacer este tipo de cosas, entonces tienes que encontrar un laboratorio en el extranjero, tienes el costo del examen, pero luego tienes que llevar la muestra allá. ¿Cómo llevas la muestra? Tienes que hablar con FedEx, con el UPS, con ver quién es. Muchos de ellos dicen, esta es una muestra biológica, y entonces te dicen, necesitas prueba de hepatitis, prueba del HIV, prueba de... Empiezas a sumar todas las pruebas que te piden para sacarte la muestra de sangre, para mandar por un servicio de FedEx a otro país, para asegurarte que llegue a tiempo para que la muestra no se dañe y se haga. Miles de dólares adicionales. O sea, es absurdo. Entonces, yo creo que hay ahora grupos que están intentando remover esa barrera para hacer las pruebas a nivel local. Puedes sacar la muestra. Hay muchos laboratorios de genética molecular que te pueden extraer ADN en nuestros países. El ADN es mucho más estable que la sangre o la saliva. El ADN se puede transportar en un sobre cualquiera, temperatura ambiente, te dura muchísimo más. Entonces, yo creo que eso te abre posibilidades de o transportar el ADN en lugar de las muestras biológicas, como sangre o saliva, fuera, o incluso si tienen la capacidad de tener un secuenciador, hacer la secuencia, y para hacer la interpretación puedes mandar afuera o puedes traer a alguien que esté entrenado o puedes hacer, pero se están abriendo más posibilidades, que yo creo que esta tecnología está llegando más cerca de los pacientes que la necesitan. Yo sé que ahora el Ministerio de Salud del Ecuador está haciendo exomas. ¿Cuántos hacen? ¿Cuál es la capacidad? O nada de eso, no lo sé. Y a veces la Pero es un calidad no es primer la paso. mejor, ¿no? Es el primer paso, pero a veces la calidad no es la mejor. O sea, hay inconsistencias en esas interpretaciones en momentos. La interpretación, porque requieres de estas bases de datos de nuevo, y las bases de datos públicas que existen están súper enfocadas a la población europea. Y entonces toma tiempo crear una base de datos interna para entender cuáles son estas variantes raras, pero benignas en nuestras poblaciones. Incluso aquí en Ginex, que es un laboratorio tan grande, si uno dice, esta persona es latina, y estas son variantes latinas. Un latino de Chile no es lo mismo que un latino de Honduras, no es lo mismo que un latino de México, porque nuestras mezclas son Ni del muy Caribe, por ejemplo. distintas, Así es. muy distintas. Y entonces pueden ser cosas que parecen raras y que uno dice, esto puede ser interesante, esto es una variante rara, nunca la hemos visto antes, este es un buen gen que podría explicar este fenotipo, y uno lo reporta y te demoras 3 o 4 años en encontrar otra persona de la misma, del mismo grupo étnico, y ves la mutación, lo que tú pensabas que era una mutación en alguien saludable, y dices, tal vez no, pero toma Interesante. tiempo. Una vez más, hemos aprendido muchísimo sobre ti.
antes de dejarte, porque te hemos tomado ya todo el tiempo, pero antes que nos dejes, hablemos un poquito del futuro. ¿Cuáles crees tú que van a ser los avances o las direcciones que va a tomar la genética que van a ser críticas en los próximos años? Tenemos que incorporar más inteligencia artificial en muchos de los procesos que estamos haciendo. Yo creo que la gente tiene miedo a la inteligencia artificial porque no la entendemos, pero está en todas las cosas de nuestra vida. Y a mí me gusta cómo cuando yo trabajo mucho con el grupo de ingenieros que hace inteligencia artificial en GeneDx, y ellos me dicen, no es inteligencia artificial, estamos tratando de aumentar tu inteligencia. Entonces, estamos trabajando en herramientas que hacen que tu trabajo sea más fácil. No piensan por ti, pero si tú para poder hacer este diagnóstico tienes que ir a leer un artículo y te demoras en leer el artículo y te demoras en entender cuál es el mensaje del artículo y tienes que hacer todo eso, en lugar de hacer todo eso, la máquina, la computadora puede hacer todo eso y te lo presenta a ti. Te dice, esta variante está reportada en este artículo con este fenotipo y con esto. Y entonces te ahorras mucho tiempo, todavía te presentan la información a ti, todavía necesitas a alguien que tenga el conocimiento clínico para tomar la decisión final, pero te la trae. Y el resultado, tú puedes tener un resultado súper técnico y ahora puedes pedir ayuda a estos chats de inteligencia artificial y dice, puedes ponerme esto en términos más comunes. Y te lo busca y uno todavía puede leer y puede asegurarse que la información sea actual, pero que esté en términos que son más fáciles de entender para el paciente que está recibiendo la información. Un paso más puedes decir, puedes traducirme a este idioma y uno puede revisar la traducción y asegurarse que tenga sentido, pero puedes llevar que la información sea más asequible para los otros profesionales médicos, para el paciente. Puedes facilitar muchísimo ese trabajo. Qué interesante. Pues muchísimas gracias de verdad por tanta información, por el trabajo que haces, tanto por la comunidad de enfermedades raras en general, por la comunidad hispana. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu trabajo. Muchas gracias, qué gusto poder compartir con ustedes y también aprender de las cosas que ustedes están haciendo. Yo oigo el podcast todos los meses y me encanta ver. Me encontré en el Congreso de Genética Médica de este año, reconocí un par de caras que habían sido entrevistadas por ustedes y les dije, yo sé, ¿tú quién eres? Y yo sé que tú hablas español. ¡Qué lindo, qué bueno! Qué rico escucharlo y muchísimas gracias por acompañarnos. Es verdaderamente un honor haberte tenido y que sean muchos más para el futuro. Aquí siempre tendrás las puertas abiertas para que sigamos esta discusión. Estaba pensando en un panel de pronto con varios genetistas de la región y que hablemos un poco de estos desafíos que nos interesan tanto a todos. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchan el día de hoy. Recuerden, Más que Raras, el podcast de latinos para latinos. Gracias, adiós. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.